se oye el rumor de un pregonar. En los primeros meses de 1959, Celia Cruz fue contratada para cantar acompañada de un pianista en casa del empresario cubano Miguel Ángel Quevedo. Quevedo era propietario de la revista Bohemia, la más influyente de Cuba, y en los últimos años había apoyado la revolución. La guerrilla, con un tal Fidel Castro al frente, proclamó en Santiago el inicio de la revolución. En ese momento, Celia gozaba de gran popularidad por Yerbero Moderno, Tu Voz y Burundanga, números que había pegado con la Sonora Matancera. Como era una artista invitada de la agrupación de Rogelio Martínez, la guarachera tenía la libertad de aceptar otros contratos como solista. Ello le había permitido pasear su voz por las distintas emisoras de La Habana y actuar en México, Venezuela y Perú. Desde que el régimen de Fidel tomó el poder, había empezado a apoderarse sistemáticamente de los negocios, la radio y la televisión. La revolución era algo así como una esperanza, y aquella alegría posiblemente nos impedía pensar en todo lo que teníamos que hacer todavía. Para la guarachera, Fidel estaba acabando con la libre expresión y el arte en su país. La noche del show en casa de Quevedo, Celia se encontraba de pie cantando al lado del pianista, cuando de pronto los invitados empezaron a correr hacia la puerta de la casa. Había llegado Fidel Castro. Ni ella ni el pianista se inmutaron y siguieron cantando. De pronto, Quevedo se acercó a Celia y le comentó que Fidel la quería conocer, porque cuando limpiaba su fusil en la Sierra Maestra, lo hacía oyendo Burundanga. Celia le respondió que la habían contratado para cantar junto al piano y que ese era su lugar, que si Fidel deseaba conocerla, que sea él quien se acerque. Pero el comandante no lo hizo. Un año después, en 1960, Celia fue contratada para cantar en el Teatro Blanquita de La Habana, junto a varias orquestas más. Terminado el ensayo, el director del espectáculo reunió a todos los artistas para anunciarles que esa noche tendrían un invitado muy especial y les pidió a cada uno que al concluir su actuación bajen a saludarlo. Para ese momento, Celia había tomado una postura aún más crítica hacia el régimen, y algo le hacía presentir que ese invitado especial era Castro. No se equivocó. Según la guarachera, esa noche casi todos los artistas que participaron en el espectáculo se retrataron con Fidel. El comandante, al enterarse que Celia estaba en el cartel, instó al organizador para que cante Burundanga. Sin embargo, la guarachera no accedería. Como conocía a todos los músicos con los que se iba a presentar, minutos antes de salir al escenario, acordaron decir que no traían las partituras de la canción y que nadie se sabía el número. Esa noche, en vez de Burundanga, Celia cantó Cao Cao Manipi Cao. Al terminar el número, todo el teatro aplaudió de pie, rendido ante su voz. Pero Celia no quería saber nada de Fidel, así que en plena algarabía abandonó la tarima. Al bajar las escaleras del camerino del teatro, el director artístico se le acercó a decirle que no le pagaría porque no le había hecho reverencia al comandante. Celia lo miró fijamente a los ojos y le respondió que si debía rebajarse para ganar dinero, prefería no tenerlo.
Ese año, enviados del régimen la habían buscado un sinnúmero de veces para que se presente en diversas actividades, pero ella siempre se negó. La situación era más hostigante. Solo conseguían trabajo quienes hacían vítores a Fidel. Así que el 14 de julio de 1960, Celia salió de Cuba para realizar una serie de presentaciones en México. Desde entonces, la comunicación con su familia se limitaría a llamadas telefónicas. La guarachera sabía que sus llamadas eran interceptadas, así que por el bien de su familia se cuidaba mucho de hablar de temas políticos. Aunque su postura contra el régimen era radical y no pensaba volver más a la isla, una noticia la haría reflexionar en abril de 1962. La muerte de su madre. Cuando se enteró, Celia se propuso despedir a su madre en persona, así que empezó rápidamente a realizar los trámites. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, Fidel se cobraría su revancha. El permiso le fue denegado. El día que sepultaban a su madre en el cementerio Colón, Celia fue invadida por la rabia y la desesperación. Sentía que sus ojos se secarían de tanto llorar. Desde entonces, juró que mientras el régimen esté en el poder, nunca más volvería a pisar suelo cubano. Toda la vida yo he cantado música alegre. O sea que nunca me gusta cantar nada triste. Pues debo tener mis momentos de tristeza, puesto que no tengo a mi mamá, que ya murió, no tengo a mi papá, estando fuera no tengo a mi familia. Pero eso es para mí, para mi interior, un momento que me pongo a pensar que quisiera estar con ellos, pero no quiero transmitirlo al público. Yo creo que el público paga para ver a Celia Cruz la alegre, no la triste.